Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Introducción a Linux. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de ciberseguridad, hacking ético, forense digital, Linux, OSINT, bueno, temas relacionados al mismo. El sitio web de la empresa la están visualizando, como también la dirección de correo electrónico a través del cual pueden contactarse para temas relacionados con capacitaciones. Mencionar también a esta la dirección de correo electrónico, la cual deben de contactarse para obtener mayor información sobre los diferentes cursos disponibles. Bien, vamos a iniciar esta segunda sesión, la cual corresponde a aspectos ya más, algo más profundos en lo referente al sistema operativo Linux. Y estos conceptos son importantes dado el hecho de estar relacionados con el ámbito de la seguridad del sistema operativo. Entonces, lo primero lo cual voy a mencionar es lo relacionado con los propietarios y los permisos de los archivos y también los directorios. Entonces, en primera instancia debemos entender que cada archivo, cada directorio, pertenece a un usuario específico, pero también pertenece a un grupo de usuarios. Y también cada usuario o cada grupo tiene tres permisos fundamentales: permiso de lectura, permiso de escritura y permisos de ejecución. Ahora, si se define un permiso de escritura para el caso de un directorio, esto implica la posibilidad o la capacidad de crear, borrar nuevas entradas. Si se define un permiso de lectura para un directorio, entonces esto tiene como consecuencia poder listar el contenido del directorio mencionado. Y si se define el permiso de ejecución para un directorio, esto implica poder ingresar al directorio. Entonces, entendamos lo siguiente. Cada uno de los archivos y directorios tiene tres grupos de permisos, o tres categorías de permisos, para no utilizar la palabra grupo, que no se confunda con los grupos a los cuales pertenece un archivo o directorio. Entonces tenemos el usuario, los permisos para el usuario, los permisos para el grupo y los permisos para los others, en este caso serían los otros. Entonces, voy a utilizar, claro, está Ubuntu. Cuando realizan un listado de este tipo, lo cual están visualizando es un listado de extenso o largo, por eso es la opción "-L", y pueden visualizar allí la primera columna. La primera columna corresponde, bueno, el primer carácter es el tipo de archivo, que en este caso sería un directorio, por eso la letra D. Y luego tenemos tres, eh, tres elementos agrupados por tres categorías. Bueno, reitero que no quiero utilizar grupos, pero bueno, tenemos tres permisos para tres ámbitos. En este caso sería los permisos para el usuario, en este caso es un directorio. Luego tenemos los siguientes tres, que serían los permisos para el grupo al cual pertenece el directorio. Y luego los tres últimos corresponden a los permisos para los demás. Entonces, esto significa, traduciéndolos, ¿ok? Voy a utilizar el directorio public. Significa que para el directorio public están definidos los permisos de lectura, escritura y ejecución. Para el propietario, para el grupo al cual pertenece el usuario, en este caso Ubuntu, en este caso el grupo Ubuntu, eh, es el mismo nombre del usuario, ¿ok? Entonces, el grupo, la primera columna de aquí es el usuario propietario y la segunda columna corresponde al grupo. En este caso es el mismo, ¿ok? Entonces tenemos el usuario nuevamente, tiene permisos, en este caso el usuario Ubuntu, voy a especificarlo, tiene permisos de escritura, lectura, escritura y ejecución. El usuario Ubuntu. El grupo de nombre Ubuntu tiene permisos de lectura y ejecución, no tiene permisos de escritura. Y todos los demás, que no son el usuario Ubuntu o el grupo Ubuntu, tienen solamente permisos de lectura y ejecución. Bien, ahora, no sé si en downloads hay. Vamos a ver, downloads ID. Ok, aquí está.
Este es otro ejemplo. En este caso implica que el archivo de nombre file1.txt para el usuario Ubuntu tiene permisos de lectura y escritura, no de ejecución. Para el grupo Ubuntu tiene permisos de lectura y escritura, no de ejecución. Y para todos los demás únicamente tiene permisos de escritura, no de escritura ni de ejecución. Ok, pero ya conocemos esto, ok, que tenemos usuario, permisos para el grupo y permisos para los demás. ¿Y cómo entonces definimos estos permisos? Bueno, les voy a mencionar algunos ejemplos de propietarios y permisos, ya sea para archivos y directorios. El comando chmod me va a permitir cambiar precisamente estos bits. A esto también el RW X también se le denomina bits, ¿ok? O bits de modo, para ser exactos. Pues tienen una representación también a nivel de bits, pero bueno, vamos a simplificar. Entonces el comando chmod me permite, que sería como change mode, sería el comando para cambiar el modo de un archivo directorio. Si yo precedo una acción con el símbolo más, significa que voy a añadir. Si precedo la acción o la definición con la letra con el símbolo menos, significa voy a eliminar los bits del modo. Entonces, si yo quiero realizar definiciones o cambios en los bits del modo para el usuario, precedo con la letra U. Entonces, en la letra U minúscula, va a definir los permisos para el propietario del archivo o los propietarios del directorio. La G va a permitirme definir los permisos para el grupo al cual el propietario pertenece. Bueno, U de user, G de group, como comprenderán, O de others, o de otros, y la letra O minúscula define los permisos para todos los otros usuarios, o para los otros usuarios. Y A viene de all, de todos, define los permisos para el usuario, grupo u otros, es decir, para todos. Ok, entonces, hagamos lo siguiente. Si yo quiero, bueno, voy a crear un archivo aquí en este directorio de nombre touch, pero con el comando touch, y le voy a colocar script.sh. Si yo quiero definir los permisos, bueno, ya lo coloqué aquí, no hay problema. El archivo script.sh, si yo quiero definir permiso de ejecución a este archivo, script.sh, puedo utilizar el comando chmod más, el símbolo más porque quiero añadir, el la ejecución o la capacidad de ejecutar el archivo de nombre script.sh. Y claro está, necesito definir la X, que es de ejecución o execute. Y, y entonces, veamos el resultado. Vuelvo a listar y ahora, como se percatan, el X ha sido añadido para todos los casos. Compare. Primero tenía solamente permisos de lectura y escrituras para el usuario Ubuntu, luego permisos de lectura y escritura solamente para el grupo y solamente tenía permiso de lectura para todos los demás. Cuando ejecuté el comando chmod y le indiqué agrégale la ejecución, esto generó que se agregara la ejecución para todos. ¿Okay? Es decir, el permiso de ejecución para el usuario, permiso de ejecución para el grupo y permiso de ejecución para todos los demás. Si yo quiero y voy a crear otro archivo, my program. ¿Okay? Ahí tenemos my program. Si yo quiero agregar al grupo permisos, tengo que preceder primero la letra G de grupo, de group en inglés, y luego defino qué es aquello o aquellos permisos los cuales quiero definir. Entonces quiero definir el permiso de lectura y el permiso de ejecución para el archivo myprogram. Recuerden que primero es el elemento o el propietario o hacia dónde quieren dirigir los permisos, usuario, grupo o los demás, y luego con el símbolo más o símbolo menos añaden o eliminan respectivamente los permisos. Lectura, escritura y ejecución. ¿Ok? Tenemos ay, perdón, me faltó el chmod.
Excelente. Entonces tenemos precisamente que hemos añadido al grupo, porque definí solamente al grupo, permisos de lectura y ejecución. Pero percátense y de lo siguiente, que en realidad están definidos los tres bits del modo, es decir, lectura, ejecución, perdón, lectura, escritura y ejecución, pero yo solamente le he indicado lectura y ejecución. ¿Por qué? Bueno, en este caso, si se percatan, el MyProgram para el grupo ya tenía definido lectura y escritura. Entonces, lo que hacemos con el símbolo más, perdón, con el símbolo más es añadir. Como comprenderán, si ya el archivo tiene el permiso, el cual estamos definiendo, no va a haber ningún cambio y solamente se efectuarán cambios en caso se añada un nuevo permiso, el cual en este caso es el permiso de ejecución. Como ya tiene permiso de lectura, MyProgram, solamente el único cambio es el X, es decir, se añade el permiso de ejecución. Muy bien. Si yo quiero eliminar entonces permisos, también lo puedo hacer de la siguiente manera. Chmod. Si yo quiero quitarle los permisos a todos, utilizo la opción A, es decir, All. Entonces, si quiero quitarle los permisos de lectura a todos, al archivo script, okay, voy a utilizar script, utilizo "-r". Recuerden que cuando defino A es de all o de todos. Bueno, all en idioma inglés. Entonces, esto eliminará el permiso de lectura para todos, para el usuario, para el grupo y para, perdón, para solamente todos los demás. Estoy confundiéndolo con él. No, sí, yo estoy confundido. El A es de all, es decir, de todos. Lo que pasa es que muchas veces uno se confunde por el hecho del O, es de otros. Bueno, algunas veces también puede generar confusión. A es de all, es decir, de todos. Entonces, a todos se le va a quitar el permiso de lectura. Ok, entonces, veamos aquí. El script, percátense, inicialmente tenía permiso de lectura para el grupo, permiso de lectura para el usuario, permiso de lectura para el grupo, permiso de lectura para todos los demás, pero al momento de quitarle a todos el permiso de escritura, el permiso de lectura, aquí tenemos, se retira el permiso de lectura para el usuario, se retira el permiso de lectura para el grupo y se retira el permiso de lectura para todos los demás. Y quedan, y esto es lo importante también recordar, los otros permisos se quedan, solamente se eliminan aquello lo cual ustedes han definido. Igual sucedería si ya no tuvieran los permisos, es decir, si hubiera aquí colocado eh, quitarle el permiso de escritura a todos los demás, no hubiera tenido ningún efecto porque no tiene permiso de lectura, de escritura para todos los demás. Entonces, sucede lo mismo que con el comando anteriormente mencionado. Ahora, el comando chmod se puede manejar de esta manera, que es una manera relativamente confortable para los seres humanos. Utiliza la definición, el usuario, grupo, los otros o todos. Y luego con el símbolo más añadimos, símbolo menos eliminamos y luego definimos lectura, escritura o ejecución. Pero existe una manera numérica de hacer esto. El tema numérico se basa en una numeración octal, ¿okay? Que no quiero expandirme al respecto porque es un curso introductorio, pero se basa en el hecho de sumar, ¿okay? En números octales. Para darles un ejemplo, cada uno de estos permisos, lectura, escritura y ejecución, tiene un peso o un número. El R es el número 4, el W es el número 2 y el X es el número 1. Entonces, si nosotros queremos asignar permisos, simplemente sumamos los permisos, los cuales en base a la numeración indicada suman y sumamos, juntamos los números y ese sería el número del cual especificamos. Entonces, si yo quiero cambiarle el permiso al 7, ¿qué significa el 7? Sumamos 4, lectura, 2, escritura, 1, ejecución, y eso me da 7. Y si luego quiero añadir otros permisos, el 7 es para el usuario. El siguiente número 5, que sería para el grupo, es la sumatoria del R, que es 4, W no existe, o no está definido para ser exacto, 0, y el X, que sería 1. 4 más 1, 5. Estos serían los permisos para el grupo. Y para todos los demás es lo mismo. Para todos los demás, ¿ok? Definiría también aquí, por ejemplo, 5. En este caso es lo que voy a cambiar. ¿Okay?
Entonces el 5 es el R, que es el 4, no defino escritura, que sería 0, y luego el 1 para la ejecución. 7, 5, 5. Entonces, esto traería como consecuencia que el archivo myprogram ahora tenga permisos de 755. Es decir, todos los permisos para el usuario, solamente permisos de lectura y ejecución para el grupo y permisos de lectura y ejecución para todos los demás. Percátense cómo aquí sí ha cambiado. ¿Okay? RW ha cambiado, ahora es RWX. El RWX también del grupo ha cambiado, ahora es RX. Y también para todos los demás ya no es R, sino es RX. Ya dependerá de cómo ustedes se sientan confortables, si utilizando el método, utilizando esta nomenclatura de letras, o utilizando la nomenclatura numérica. Correcto. También, eh, también, también tenemos, también tenemos la posibilidad de cambiar los propietarios. Ya les mencioné el tema de los permisos, pero falta mencionar el tema de los propietarios. Bueno, se puede utilizar el comando stat para verificar el propietario o verificar los permisos de un archivo directorio, aparte, claro, del conocido comando ls-s. Entonces, yo puedo utilizar el comando ls-l y definir el archivo script. O puedo utilizar el comando stat y definir el archivo script sh en este caso. Ahora, el comando stat es, si se percatan, algo más completo porque me define los permisos y me muestra los permisos de una manera más extensa o más amplia, entre otra información ya más técnica, correspondiente al sistema de archivos, que reitero, en este caso es un curso introductorio, no voy a abarcar ni expandirme en ello. Pero recuerden que el sistema de archivos gestiona una diversa y generosa cantidad de información sobre todos los archivos y directorios en el sistema. Entonces pueden visualizar aquí cuáles son los permisos precisamente de este archivo. ¿Ok? Aquí lo tienen. Y también pueden visualizar la representación numérica, que en este caso pueden ver que es el 331. Adicionalmente a eso pueden ver el usuario, que es Ubuntu, y en este caso es el UID, y también pueden visualizar el grupo, que también en este caso es Ubuntu. Aparte de fechas, de bloques, bueno, ¿okay? Pero en este caso lo importante es conocer quién es el propietario y quién es el grupo al cual pertenece este archivo. De hecho, lo más común y frecuente es utilizar el s-l, pero tiene la alternativa también de utilizar el comando stat. Entonces, para conocer, porque como comprenderán, yo puedo modificar permisos de diferentes usuarios, de diferentes grupos cuando tengo privilegios, también puedo utilizar el comando whoami, que me va a permitir conocer cuál es el nombre de usuario o cuál es mi nombre de usuario. Aunque suene algo repetitivo, sería mostrar el nombre de usuario del usuario actual, es decir, con el usuario con el cual ustedes están interactuando. Entonces con eso pueden conocer, ya, yo soy el usuario Ubuntu y quiero modificar tal vez permisos de otros usuarios que podría tener o no privilegios para realizarlo. El comando groups va a imprimir los grupos a los cuales se pertenece. Es decir, en este caso recuerden que yo estoy utilizando el comando, yo estoy utilizando el usuario de nombre Ubuntu. Cuando ejecute el comando groups, este comando me va a mostrar a cuáles grupos de usuario pertenece el usuario Ubuntu o a cuáles grupos pertenezco, porque reitero, estoy utilizando el comando, el usuario Ubuntu. Entonces, ¿a cuántos grupos pertenece el usuario Ubuntu? El usuario Ubuntu pertenece al grupo Ubuntu, ADM, CD-ROM, sudo, deep, blackdev, deep o lpadmin, lxd, sambasha. Ahora, esto me sirve como base para, reitero, la definición de propietarios, porque todos los archivos finalmente tienen propietarios. Entonces, ¿cómo yo cambio los permisos? ¿Cómo cambio los propietarios, ya sea el propietario o el grupo al cual pertenece un archivo o directorio? Bueno, tengo la opción de hacerlo con el comando chown. El comando chown me va a permitir definir
un usuario y un grupo al cual pertenece un archivo o un directorio. O cambiar, que también sería otra manera de decir. Entonces, vamos a ver. El usuario Ubuntu pertenece a estos grupos. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es el archivo script, le voy a decir, voy a indicar que me cambie. Okay, voy a mantener el usuario Ubuntu como propietario, pero le voy a cambiar el grupo y le voy a decir que ahora el archivo script.sh pertenece al grupo eh, LPadmin. LPadmin. Ahí está. ¿Cómo verifico que en verdad ha sido cambiado? Bueno, puedo listar el archivo nuevamente, solamente el archivo script, y percátense que precisamente eso es lo cual ha ocurrido. El propietario sigue siendo el mismo, es decir, yo, usuario Ubuntu, pero ahora el grupo al cual pertenece el grupo, pertenece el archivo script.sh es LPA. Si yo quiero cambiar todo, o quiero realizar esta acción, es decir, cambiar el grupo, el propietario o el grupo de un archivo a un directorio y el contenido de todo un directorio, entonces utilizo la opción "-r". "-r" viene de recursividad, o de traducido al idioma español. Entonces, si yo tengo un directorio, que por aquí recuerdo que estaba, eh, ok, ahí estaba, que solamente tiene un archivo, bueno, pero es suficiente para la demostración. Entonces yo hago lo siguiente. Eh, Utilizo chmod con la opción "-r" mayúscula, y en lugar de Ubuntu le voy a cambiar a Ubuntu, y le voy a colocar LXD, ¿ok? Para hacerlo diferente. Downloads y mydir. ¿Qué pasó? Eh, Perdón, Chong. Yo soy el que está, yo soy el que está escribiendo mal. Chong, ¿ok? No es chmod, es Chong. Ok, y listo. Ahora, comprobemos qué ha sucedido. Voy a listar el directorio downloads y percátese de lo siguiente. El mismo directorio downloads, porque he definido un directorio, ha cambiado, el propietario ha mantenido, pero se ha cambiado. Ahora el grupo ya no es Ubuntu, sino el grupo es LXD. Pero también, como ya les indiqué, el "-r" lo que hace es cambiar el directorio, si en este caso definen un directorio, y todo el contenido. Es decir, si este directorio contuviese 10 directorios, 1000 archivos, todos ellos tendrían cambiado el, el usuario Ubuntu y cambiado LXD como grupo. Claro, me estoy basando en el hecho de que no necesariamente tienen estos mismos propietarios, pero pueden tener otros los demás. Lo importante es que entender que aquello lo cual yo defino aquí es aquello lo cual se cambiará. Entonces, si listo el directorio mydir, percátense que ahora también el archivo file1.txt tiene como propietario Ubuntu y como grupo LX, lo cual no era así hace un momento. Ahora, tener cuidado, claro, con esto, ¿ok? En realidad, bueno, con los comandos los cuales ustedes ejecuten, porque recuerden que en primera instancia ustedes van a afectar archivos para los cuales tengan los permisos. Pero si ustedes están trabajando como el superusuario o con el usuario root es el todopoderoso o el dios del sistema, entonces podrían verse seriamente afectados. Y cuando me refiero a seriamente afectados, me refiero a que podrían estar modificando permisos y esos permisos afectar el funcionamiento de los servicios o de los programas o en totalidad de un sistema. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando se ejecutan comandos con los privilegios máximos, o sea, con un usuario root, o cuando se tienen los permisos para ejecutar comandos así. Entonces la sugerencia siempre es, cuando aprovecho, hago un paréntesis aquí, cuando ustedes estén utilizando un sistema operativo, utilicen siempre un usuario normal, un usuario no privilegiado para realizar sus acciones tradicionales. Y cuando quieran ya realizar ciertas acciones privilegiadas, recién allí elevan sus privilegios o utilizan otro usuario con mayor privilegio. Porque reitero que podría traerles consecuencias nada gratas, y como comprenderán, ese no es el propósito cuando uno está realizando este tipo de gestiones en los sistemas operativos.
Ok, ahora voy a mostrar eh, otros comandos esenciales de Linux, que son comandos para obtener información, mayor información sobre los comandos. Esto se puede realizar mediante la verificación o la revisión de las páginas de manual para el comando el cual ustedes requieren. Entonces, aquí lo importante es entender que la mayoría, no voy a decir todos los comandos en Linux, pero la mayoría de comandos en Linux tiene una página de manual, que como su nombre le indica, una página de manual contiene todos los detalles o la mayor cantidad de detalles para el uso de tal comando. Es una sugerencia la cual me permito hacerles, ¿okay? Consultar las páginas del manual. Algunas páginas del manual no necesariamente son muy amigables, algunas son bastante técnicas, otras sí son bastante amigables, pero lo importante es entender que podemos encontrar ayuda o información para este propósito. Ok, ¿y cómo empezamos? Bueno, empezamos utilizando el comando man. Entonces, si yo quiero obtener mayor información sobre el comando ls, ok, utilizo man, espacio, y el comando ls. Esto me aperturará la página del manual donde puedo encontrar esencialmente el nombre, por ejemplo, aquí me dice ls, su propósito, lista de contenido de directorios, sinopsis, descripción, bueno, tiene con mayor amplitud el tema de la descripción del propósito del comando, dice información sobre los archivos, el directorio actual por defecto, ordenadas todas alfabéticamente, si no se define ninguna de estas opciones, y luego tiene diferentes tipos de opciones. Todas estas opciones ustedes las pueden utilizar con el comando ls. Algunos tienen ejemplos, un detalle más amplio de los comandos o parámetros. En este caso pueden ver que también existe autor para reportar fallas, derechos de copia o copyright. Entonces tenemos estas páginas del manual. Otro ejemplo, si yo quiero obtener ayuda o obtener la página manual del comando cp, hago lo mismo, man espacio cp, y también percátense que en la parte inferior se resalta en, ¿cómo se le dice esto? Color inverso, ¿ok? O texto inverso, se muestra una línea, la cual dice, bueno, la página manual CP1, bueno, las páginas manuales están numeradas, ¿ok? Línea 25, es decir, ¿dónde estoy yo? Y dice, presione la letra H para obtener ayuda o la letra Q para salir. Es decir, para salir de la página manual, utilizo la letra Q. Si presiono la letra Q, salgo de la página del manual. Pero cuando yo estoy dentro de las páginas del manual, puedo utilizar opciones, tal como se indica aquí. Slash word, buscan por esta palabra en la página del manual, N mayúscula, G, todos ellos tienen un propósito. Les explico. Si yo escribo slash, tengo la posibilidad de buscar una palabra. Voy a buscar la palabra, una que esté aquí, interactive. Interactive. Y noten cómo esa palabra interactive, la cual yo he escrito, se resalta. Ahora, si yo quiero buscar la siguiente coincidencia, presiono la letra N, minúscula. Me dice que no ha encontrado otra palabra. Entonces voy a buscar una palabra que existan varias coincidencias, ¿ok? Same. Listo. Ahí está la letra same, perdón, el texto same. Y luego voy a presionar la letra N. La letra N me mostrará la siguiente coincidencia encontrada. Si yo quiero retroceder, es decir, con la letra N voy a avanzar en coincidencias. Si existen dos, tres, voy a ir avanzando. En este caso, al parecer existen dos. Si quiero retroceder e ir a la coincidencia previa de la coincidencia en la cual estoy, presiono la letra N, pero la letra N mayúscula. Ahora, si yo estoy en una página del manual y quiero dirigirme al inicio de la página del manual, utilizo la letra G, G minúscula. Si quiero ir al final de la página del manual, presiono la letra G mayúscula. Y, percátense, es lo cual sucede. Aquí está. Y para salir, como ya les mencioné, es la letra Q.
Entonces, no solamente es importante conocer la página del manual, sino también cómo buscar algo en la página del manual. Porque algunas páginas del manual pueden ser bastante extensas y reitero, muchas veces es más interesante poder encontrar una palabra en la página del manual para rápidamente conocer si existe tal vez alguna opción la cual ustedes requieren utilizar con algún comando. Muy bien. Entonces, una sugerencia es siempre revisen las páginas del manual. Y otros comandos para encontrar mayor información aún sobre los comandos en Linux. Bueno, existen varias referencias incorporadas dentro del sistema operativo y las cuales están disponibles. Primero tenemos Info, la cual me permite encontrar tutoriales y ejemplos aún más detallados comparados con la página del manual. Tenemos Apropos, la cual busca en la base de datos del manual por una cadena la cual ustedes definan. Y también, bueno, voy a mostrarles. Si yo quiero obtener información, y para esto voy a utilizar el comando cp para que puedan comparar cómo muestra la página del manual de cp y cómo muestra la página del manual, en este caso, a ver, por aquí, ok, eh, info cp. Entonces, percátense que en este caso es otra manera de estructurar la información. Les muestra 11.1, CP, copiar archivos y directorios, dice CP, copiar archivos y opcionalmente directorios, y ahí les va detallando. Y claro está, ustedes pueden desplazarse con las flechas de arriba a abajo o también, si recuerdo bien, con, perdón, la barra espaciadora. Pues ya dependerá de su preferencia, de cómo ustedes se adecúen mejor para revisar o utilizar el comando info o utilizar el comando man. Generalmente el comando man me muestra las opciones más muy puntuales, así directas, pero también el comando info tiene tutoriales y ejemplos más detallados, eso es innegable. Entonces, en algunas situaciones tal vez sea para ustedes preferible optar por el comando info y el comando. Bueno, el comando info y luego el comando del cual requieren obtener mayor información, no es que esté redundante. Y luego tenemos Apropos, ¿ok? El cual, recuerden, me permite buscar en la base de datos del manual por una cadena. Entonces voy a utilizar mkdir. Y cuando utilizo esto me dice que no hay nada apropiado. Bueno, entonces voy a utilizar el comando ls. Tampoco. Voy a utilizar list. Ok. No me está siendo muy amigable. Execute. No, está siendo muy amigable este comando. Ok, entonces, a ver, vamos a utilizar lo siguiente. Ah, tiene que ser exacto, ¿verdad? A ver, vamos a utilizar una acción. Execute, no, compress. No. Mm, No. Eh, no sé si tal vez no está funcionando o necesito hacer aquí algo. Voy a utilizar la página manual. Dice, busca en la página, los nombres de la página manual y descripciones. Cada página manual disponible. Busque las descripciones. Eh, ya. Algo no está funcionando aquí porque debería sí, mostrarme un listado de los comandos, lo que no está sucediendo. A ver, vamos a utilizar la opción de depuración. Para eso Linux está. Ok, me dice, la opción "-d" es para mostrar los mensajes de depuración. Y entonces, aquí sí me muestra, dice el archivo de configuración, mapad.confi, ruta, mapeado automandir, directorios, y, me dice, advertencias, USR mal, no existe tal directorio, procesando, verificando, bueno, y no puedo leer follow de vuelta. Ya, ok, no está funcionando adecuadamente, así es que, bueno, no
voy a insistir con esto, voy a invertir más tiempo aquí. Entonces, bueno, pero lo cual les mostraría Propause, tal y como, a ver, si aquí está, okay. A ver, por aquí de repente hay algún ejemplo. Okay. Lo que les mostraría Propose sería un listado de aquellos comandos coincidentes, bueno, de aquellas páginas del manual respondientes a comandos relacionados con algo lo cual ustedes estén buscando. Entonces, por ejemplo, si buscan por compres, como he querido yo buscar, encontrarían tal vez archivos, o perdón, menciones a compresores, es decir, para comprimir archivos o descomprimir archivos. Pero en este caso, reitero, no voy a invertir más tiempo aquí. Vamos a continuar. Y también existen muchas guías de referencia a nivel de la web. Entonces, para este caso, simplemente es buscar en la web eh, utilizando su buscador favorito, que puede ser Google, que puede ser Bing. Vamos a ver si inicia. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que escribiría aquí? Bueno, lo que escribiría aquí sería esto. En inglés, Bash Reference. ¿Okay? Quiero obtener mayor información sobre o referencias sobre Bash. Bueno, busco Bash Reference y no te dice manual de referencia de Bash. Y esto es del proyecto GNU. El proyecto GNU que mencionaba en la sesión anterior. Es una interesante fuente de información. Entonces, ahí se los mando también para que se quede registrado. Ok. Y también, si queremos utilizar algo ya más específico, igual como les indica en las diapositivas, puedo utilizar Bash Advanced Scripting Guide. Aquí está, Advanced, perdón. Y ahí está. Guía avanzada de scripting de Bash. Más adelante en otro módulo les voy a mencionar algunos conceptos muy, muy puntuales sobre esto. Pero esta es una interesante guía, aunque data de hace 10 años, bueno, sigue siendo una guía muy, muy interesante y muy relevante. Dado el hecho de que tampoco ha cambiado en demasía, ¿sí? No es que haya cambiado en demasía todo este tema, claro, por ahí algunas modificaciones, pero esencialmente el Bash sigue funcionando como su diseño original. Entonces, pero lo importante es conocer y entender que pueden buscar también información en la web, aparte de lo cual existe en el propio sistema operativo. Muy bien, sigamos. Luego tenemos, cómo gestionar textos o resultados muy extensos. Y para esto viene el concepto de paginación. El comando more me va a permitir paginar a través de una pantalla de texto a la vez. Es decir, todo aquello lo cual quepa o ocupe una pantalla es aquello lo cual yo voy a poder mostrar con el comando more. Y el comando more, una de sus características es únicamente me va a permitir moverme a través del texto hacia adelante. Entonces necesito un texto el cual sea extenso, ¿ok? Y bueno, voy a utilizar un directorio que es el user y gpg. Vamos a ver si por aquí tengo un texto relativamente grande, ¿ok? El help, ¿ok? Ahí está, el help.txt. Recuerden que en este caso estamos definiendo una ruta absoluta, ¿ok? Slash user, slash char, slash gnu, slash g, ¿ok? Ok, entonces, yo quiero este texto que me muestre pantalla por pantalla, porque este texto es bastante grande. Voy a mostrarlo con el comando cat, ¿ok? Para que visualicen todo el texto. Perdón, ¿cómo era? Help.txt. Ahí está, ¿ok? Noten que solamente me muestra en la pantalla la parte final del texto, pero lo que estaba anterior no me lo muestra. Claro, en este caso, pues, como estoy en una terminal, puedo subir y bajar, pero recuerden que muy frecuentemente vamos a interactuar en una shell eh, de comandos, ¿okay? Una consola, para ser más exactos, la consola diferente a la terminal. Entonces, para esto, puedo utilizar el comando more. Entonces, more, espacio, y el archivo,
Y noten cómo me muestran la primera parte del archivo, pero esta primera parte es en base al tamaño de mi pantalla, todo lo cual entre ahí. Y entonces en la parte inferior, en el texto invertido, tengo more, y, entre paréntesis, 11%. ¿Cuál es el significado de esto? El significado de esto es que estoy visualizando el 11% del texto. Si presiono la barra espaciadora, avanza una página y me muestra o me indica que estoy en el 23% del texto. Así sucesivamente. Sigo avanzando. Para salir de aquí, presiono la letra Q y salgo de la habilitación. Ahora, esto es lo mismo si yo hago esto, cat, y luego utilizo la tubería, que en este caso la tubería mencionada en la sesión anterior, que en la parte final, significa que el resultado del primer comando, es decir, cat, es decir, visualizar el contenido de este archivo, va a ser canalizado al siguiente comando. Entonces, nuevamente, ¿okay? El pipe o la tubería significa que el resultado de este comando, que es la salida estándar, o en este caso la salida estándar es por la pantalla, va a ser enviado como entrada al comando more. Es decir, y el comando more, ¿qué es lo que me va a permitir hacer? Que el resultado del comando anterior lo muestre por páginas. Entonces va a ser casi exactamente lo mismo. La única diferencia es que no me va a mostrar en la parte inferior el porcentaje. Noten que solamente me muestra more y nada más. ¿Okay? No me muestra el porcentaje del cual estoy visualizando. Pero igual tengo allí el comando more. El otro comando es el comando less. El comando less es una versión mejorada del comando more y va a permitirme moverme hacia adelante y hacia atrás a través del archivo. Entonces, esa es una de sus principales características. Entonces, para este propósito, utilizo lo mismo, bueno, el mismo archivo me refiero, y utilizo less. Less espacio y la ruta al archivo el cual quiero visualizar. Aquí me muestra en la parte final la ruta al archivo. Puedo moverme con las flechas, el teclado de las flechas arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? O puedo subir nuevamente. Entonces puedo recorrer el archivo. Es más, si el archivo fuese muy ancho, ¿ok? Me refiero a las líneas muy extensas, también puedo moverme hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha o izquierda. Y también puedo aplicar el mismo concepto anterior, es decir, utilizar la tubería. Pipe y en este caso sería less. Entonces, nuevamente, recuerden que el pipe o la tubería me permite canalizar el resultado del primer comando. Este resultado lo enviará como entrada al comando less. Consecuentemente, esto tendría casi el mismo resultado. Voy a poder desplazarme a través del archivo con las flechas arriba, abajo, y para salir del comando less utilizo el mismo criterio del comando more. Presiono la letra Q y ya salí de ahí. Correcto. Luego, para mostrar el contenido parcial de un archivo o resultado, porque recuerde que no solamente visualizamos archivos, sino el resultado de ciertos comandos, puedo utilizar en primera instancia el comando head. El comando head me va a mostrar las primeras líneas de un archivo. Por defecto me va a mostrar las 10 primeras líneas. Y si yo quiero modificar esto, utilizo la letra N. La letra N me permitirá definir cuántas líneas de las primeras, claro está, quiero yo si visualice de un archivo o de un resultado. Entonces, si voy a utilizar el mismo archivo, ¿okay? Help. Si utilizo el comando tail, perdón, el comando head, me muestra, por defecto me va a mostrar las 10 primeras líneas. Si yo quiero cambiar este comportamiento, utilizo la opción "-n" y luego quiero que me muestre las 20 primeras líneas. Utilizo "-n", 20, y me muestra las 20 primeras líneas. Esto también puedo aplicarlo con el comando cat, pero cuando utilice el comando cat con el comando head, la definición de las líneas las debo de hacer solamente utilizando el número precedido de un guión. Es decir, comando head y quiero que me muestre las 5 primeras líneas. Utilizo -5 y aún no utilizo la opción "-n" espacio 5. Luego, si quiero que me muestre las últimas líneas, para eso existe el comando tail. El comando tail me va a permitir visualizar las últimas líneas de un archivo o de un resultado.
por defecto serán las 10 también últimas líneas. Si quiero modificar ese comportamiento, debo utilizar la opción "-n" minúscula y definir el número de líneas finales a mostrar en el archivo. Entonces utilizo tail por defecto, ¿ok? Sin ninguna opción, y me muestran las 10 últimas líneas del archivo. Si yo quiero que me muestre las 15 líneas finales, utilizo la opción "-n". Y también se suscita lo mismo, el cual anteriormente mencionaba, que para que me muestre voy a utilizar 7, ¿ok? Y para que me muestre, utilizando el comando cat, con el pipe o con la tubería, que me muestre las 7 últimas líneas, utilizo ya no la opción "n", sino simplemente el número precedido del símbolo menos. Y entonces me mostrará las 7 últimas líneas del comando, del archivo, en este caso help.txt. Por eso resultan también útiles el pipe o las tuberías. Y recuerden también que se pueden realizar diferentes tipos de acciones utilizando diferentes comandos o diferentes combinaciones de comandos, como en este caso se está realizando. Y siguiendo con los comandos esenciales de Linux que deben de conocer, se puede buscar por patrones en archivos y también en resultados. Cuando se refiere a resultados, se refiere a resultados de comandos. Para esto se utiliza el comando grep. El comando grep les va a mostrar o imprimir en pantalla las líneas contenidas en un archivo, los cuales coinciden con un patrón. Este patrón ustedes lo definen. Si yo utilizo la opción "-i" minúscula, va a distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Porque recuerden que yo puedo tener un texto en un archivo que inicie con la letra I mayúscula, o otro texto que inicie con la letra I minúscula, o todo un texto en mayúsculas, todo un texto en minúsculas. Entonces, cuando utilizo la letra I, aquí en lo cual ustedes busquen, no interesará o no será relevante si está en minúsculas, o mayúsculas, o una mayúscula seguida de minúsculas, o así. Y luego, bueno, primero voy a hacer este y luego les explico el otro. Entonces, voy a utilizar el mismo archivo ya que tiene contenido y tenemos texto. Voy a buscar la palabra test dentro del archivo help. Aquí no existe la palabra test. Lo que voy a hacer es buscar la palabra security. Y la palabra security solamente está en una sola línea. Es decir, de todas las líneas existentes en el archivo help.txt, solamente una incluye la palabra security. ¿Okay? Voy a utilizar otra palabra que pueda existir tal vez más. Encryption. Okay, ahí está. 3. ¿Okay? 3 líneas conteniendo la palabra encryption. Y reitero, si yo utilizo la opción "-i", la opción "-i" va a buscar sin tener en consideración si está en mayúscula o si está en minúscula. Entonces vamos a hacer lo mismo. Como en este caso solamente existen palabras encryption escritas en minúscula, no existe ninguna diferencia. Y tenemos otra opción que es la opción "-v". La opción "-v" realiza lo inverso. Es decir, en lugar de encontrarme las coincidencias de un patrón el cual yo estoy buscando, me va a mostrar las líneas que no coinciden. Ahora, este archivo, si recuerdan el comando "wc", ¿okay? Este archivo, voy a primero listar el número de líneas. Recuerden que el "-l", visto en la sesión anterior, contabiliza las líneas. Tienen 398 líneas. Entonces, si yo hago lo siguiente, ¿ok? "-v", me va a mostrar todas las líneas las cuales no contienen la palabra encryption. ¿Y cuántas líneas serían? Simplemente restaría 1, 2, 3. De 398 le restaría 3 líneas. Entonces, ¿cuánto me mostraría? 395. ¿Es lo correcto? Sí, claro. 395, ¿ok? Lo voy a hacer porque, bueno, igual se va a mostrar todos ellos, ¿ve? Entonces, todo lo que visualizan allí serán todas las líneas, exceptuando las líneas las cuales contengan la palabra encryption. ¿Okay? Claro, en este caso sería mucho más adecuado encontrar, bueno, una palabra que exista en muchas líneas y que pueda ver la diferencia, pero bueno, en este caso sucede esto.
Existen muchísimas líneas no coincidentes con aquello lo cual indico. Ok, muy bien. Siguiente es el historial de comandos. Bueno, es importante entender que existe un comando en Linux de nombre history, el cual me va a permitir visualizar los comandos escritos anteriormente a través de la shell. En este caso, utilizaré history. Y noten cómo todos esos comandos, los cuales he escrito en la sesión anterior y en esta sesión, son almacenados con su correspondiente número. Este número identifica el número del comando, es decir, el comando 70, desde que esta shell está en funcionamiento, es este de aquí, este texto. Y así el 100, el 152 y hasta el último, el cual he ejecutado. Es decir, la ejecución del propio comando history también se registra en el history. Pero, ¿de dónde proviene esto? Bueno, los comandos son guardados en un archivo de nombre bash_history, el cual se ubica en el directorio home del usuario. Es decir, si yo listo con la opción "-a", se van a percatar de que existe un archivo de nombre .bash.history. ¿Ok? Y este archivo .bash.history tiene aquí un tamaño de 1264 bytes. Que solamente tiene permisos de lectura y escritura para el propietario, para el usuario Ubuntu y para nadie más. Por un tema de seguridad, claro, que nadie más debe de ver este historial de comandos. Pero claro, puedo también yo utilizar history, como es un archivo relativamente extenso, utilizando less pipe, es decir, el resultado de history lo va a enviar al comando less, y el comando less, como ya conocen, me va a mostrar todo lo cual ocupa una pantalla, en este caso son 36 primeras líneas, y luego si quiero ir avanzando o retrocediendo, puedo hacerlo. Y también, aplicando lo anterior, puedo utilizar el comando tail para que me muestre los 20 últimos comandos escritos. El pipe, noten la utilidad del pipe, con la tubería, history, y que me muestre los 20 últimos comandos, incluyendo, claro está, el comando últimamente ejecutado. Y también puedo, por eso les mencioné que no solamente el comando grid me permite buscar en archivos, sino también en resultados. Por ejemplo, de todo el historial o de todos los comandos registrados en el archivo o en el historial de comandos, que el history muestra el historial de comandos, puedo buscar yo por un comando, por ejemplo, el comando cp, y encuentro que 2, 4, 6, 7 comandos, incluyendo el propio comando de búsqueda, contienen la palabra cp de copiar. Bien, bien, hemos llegado al final de la sesión. Solamente para recordarles que la empresa MailSec tiene disponibles cursos, los cuales ustedes pueden visualizar desde su sitio web. Están todos completamente disponibles en video para su participación inmediata. Si requieren más información, recuerden que están los correos electrónicos. Aquí tienen los mecanismos de contacto, teléfono, también el grupo del WhatsApp, al cual ya la mayoría, por no decir todos, tienen acceso. Entonces, cordialmente invitados, y recuerden que luego ya hay una programación de cursos, las cuales ustedes ya tienen conocimiento. Entonces, también recuerden que el video de esta sesión va a ser publicada a través de el canal de YouTube de la empresa. Será anunciado oportunamente a través del grupo del WhatsApp. Y también recuerden que las diapositivas se publicarán y tendrán acceso a las mismas al finalizar el curso. De mi parte, agradezco su atención en la presentación, agradezco también a la empresa por permitirme dictar este curso, y nos estamos encontrando en la tercera sesión. Cualquier consulta o pregunta pueden realizármela a través del grupo de WhatsApp. Con mucho agrado les voy a responder. Muchas gracias, me despido, que tengan buen día.